Docente, compañeros, muy buenas tardes. Quien les habla es Karel Nicolai Tantaleán, uno de los miembros del grupo que actualmente hemos venido trabajando. Eh, la información, ¿no?, que nuestro candidato maneja es, pues, no, con relación básicamente a lo que llamamos, ¿no?, las políticas monetarias del país, ¿no? Si bien es cierto, el BCR también tiene que ver mucho en esto, ¿no?, en el manejo socioeconómico, macroeconómico y microeconómico que el país provee, ¿no?, de ciertos ingresos que se cobran como impuestos, ¿no?, a los emprendedores, a las empresas, ¿no? Esto también tiene que ver, ¿no?, las políticas fiscales y de manejo que éstas puedan eh, generar, ¿no? Tales como, por ejemplo, en nuestro país tenemos el IGB, es el impuesto general a las ventas, que este es el encargado de regular, ¿no?, las transacciones que las empresas y el que compra, más que todo también, ¿no?, Eh, para el beneficio, ¿no? O para un fin diferente, por supuesto. Para ello es siempre sabido pensar de que el gasto público, el gasto y la política monetaria que un Estado pueda diferenciar de otro es su capacidad, ¿no? Para ello es importante enfocarnos también lo que es la independencia de los organismos gubernamentales, como tenemos por ejemplo el BCR, que es un organismo independiente del cual dependemos prácticamente de nuestro PBI, por ejemplo, ¿no? Un buen PBI también tiene mucho que ver con lo que es eh, los impuestos que generamos en lo que es los diferentes rubros que se dan en nuestro país. Es importante y cabe destacar que estos organismos son independientes, ¿no? Y por eso es importante considerar la independencia de ellos y enfocarnos también en lo que es, ¿no?, la libre y la equitativa distribución de los fondos que estos generan a la población, ¿no?, a las empresas pequeñas, a dar acceso a fondos para que crezcan, ¿no? Básicamente es de todo un poco lo que implica esto, ¿no? La política monetaria, los gastos públicos que se manejan internamente en un país. Muchas gracias. Bueno, responderé lo que es la primera pregunta. En vista del contexto económico actual, si usted tuviera que definir las dos causas principales de la inflación desbordada por fuera del rango metas desde la oferta y demanda agregada, ¿cuáles serían? Primero es lo que es el aumento de la demanda agregada y como segundo son los choques de oferta. Cuando la demanda de bienes y servicios supera lo que es la capacidad de producción de la economía, se crea presión de la inflacionaria. Esto puede ocurrir debido a lo que es el aumento al gasto público, como las políticas fiscales expansivas, el aumento de la inversión privada o en el incremento de consumo de los hogares. Si la demanda crece más rápido que la oferta, se podría decir que los precios tienden a subir. Como segundo son los choques de oferta. Eh, los choques de oferta sabemos que son eventos que afectan a lo que es la producción y la oferta de bienes y servicios, lo que es de manera significativa. Por ejemplo, como son los desastres naturales, problemas en la cadena de suministros, aumento de los precios de los insumos, entre otros. Estos choques pueden generar también lo que son los escasez de productos y aumentos de los costos de producción, lo que lleva a un incremento en los precios finales de los bienes y servicios. Como por ejemplo, tenemos que actualmente es generar, por ejemplo, actualmente los precios han incrementado mucho en relación a los años anteriores, ¿no? Y para no sufrir afectaciones es recomendable seguir esos consejos. Uno, dice utilizar de buena forma tus tarjetas de crédito. Dos, evitar adquirir nuevas deudas. Tres, comparar antes de comprar. Cuatro, opta por tasas de crédito de tasa fija. Cinco, cuando percibas que la inflación es alta, puede ser un gran momento para ahorrar y empezar a invertir tu dinero para obtener productividad que te permita afrontar de mejor forma, los efectos de la inflación. Es importante destacar que estos son solo dos posibles factores que pueden contribuir a la inflación desbordada desde la oferta y demanda agregada.
Sabemos que la inflación es un fenómeno complejo que puede ser influenciado por múltiples variables económicas, como las políticas y sociales. Es necesario realizar un análisis exhaustivo de la situación económica específica, lo que es para identificar las causas y tomar las medidas adecuadas para controlar lo que es la inflación construida. Política fiscal agresiva con niveles bajos de presión tributaria. El gobierno ha mantenido una política fiscal agresiva caracterizada por un alto nivel de gasto público, mientras mantiene los niveles de presión tributaria bajos. Esto se ha traducido en una serie de medidas, como retiros de las AFPs, otorgamiento de bonos a sectores vulnerables y congelamiento de tasas impositivas para ciertos sectores con gastronomía, hotelería y turismo. La posible inflación galopante. Las medidas de gasto público agresivas junto a los bajos niveles de presión tributario han contribuido a un escenario de posible inflación galopante, con la inflación actualmente ubicada en el 6% frente al rango objetivo del Banco Central de Reserva del Perú del 1% al 3%. Impacto en los mercados. La inflación galopante puede afectar negativamente la confianza de los inversores y generar incertidumbre en los mercados financieros. Los inversores podrían preocuparse por la sostenibilidad de la política fiscal y la capacidad del gobierno para controlar la inflación, lo que podría llevar a una disminución en la inversión y una volatilidad en los precios de los actos financieros. En cuanto a la perspectiva del mayor contrincante del candidato o al que apoyan, que es más conservador en su enfoque económico y sus propuestas, son modificar la independencia del Banco Central de Reserva del Perú. El candidato propone influir directamente sobre el manejo de la política monetaria, posiblemente otorgando más control político sobre las decisiones del Banco Central. Eso podría generar preocupaciones sobre la independencia del Banco Central y la capacidad para mantener la estabilidad macroeconómica. Establecer un control estricto en precios. La propuesta de controlar los precios para estimular la oferta agregada podría distorsionar los mercados y afectar la eficiencia económica, así como generar resistencia y distorsiones en la producción y distribución de bienes y servicios. Restablecer niveles tributarios anteriores. La propuesta de aumentar los impuestos, particularmente el impuesto a la renta, el IGB, podría tener efectos negativos en el consumo y la inversión de la competitividad en las empresas. Conclusión. Mantener una política fiscal agresiva con niveles bajos de presión tributaria podría generar inflación y volatilidad en los mercados financieros, mientras que las propuestas del contrincante conservador podrían plantear riesgos adicionales como la interferencia política en la política monetaria y distorsión en los precios y en los impuestos. Sobre el desarrollo del enunciado 3, que indica si sería prudente adoptar las medidas de fijación de precios establecidos por su contrincante y qué efecto tendría este control de precios sobre la oferta y demanda de un mercado en específico. ¿No sería prudente adoptar las medidas de fijación de precios establecidos por el contrincante, ya que el control de precios impuesto por el Estado no es una solución efectiva para reducir el tema de la inflación y puede generar más problemas a largo plazo? Según los expertos del control de precios, tiene dos principales efectos negativos. Genera una menor producción, ya que los productores ya no encuentran rentabilidad el producir el bien a los precios fijados por el gobierno, lo que deriva en escasez. Crea un mercado negro donde los vendedores ofrecen los productos a precios más altos que los establecidos oficialmente. Históricamente, en los intentos de aplicar este control a los precios en el Perú, no han funcionado. Por ejemplo, en la época de los años 80, durante el primer gobierno del presidente Alan García, esta medida derivó en una hiperinflación de 7.800% y la única forma sostenible de reducir los precios es aumentando la oferta en la economía, fomentando la competencia para que entren más productores al mercado. El Estado puede intervenir de cierta forma fiscalizando casos de concertación de precios que limitan la libre competencia, pero no fijando precios arbitrariamente. En el control de precios impuesto por el Estado, tendría un efecto negativo sobre la
oferta y demanda en un mercado específico. Lo que es la menor producción, al fijar precios por debajo de los niveles de mercado, ya no es rentable para los productores ofrecer el bien o servicio. Aparición de mercados negros, como los precios oficiales, no reflejan el equilibrio entre oferta y demanda, y los vendedores buscarán ofrecer los productos a precios más elevados en un mercado informal o negro. ¿Sería prudente adoptar las medidas de presión tributaria agresiva y cómo la injerencia en la política monetaria del BCR? ¿Qué efecto tendrían estas decisiones sobre la oferta de un mercado específico? Tomar medidas de presión tributaria agresiva y manipular la política monetaria pueden tener consecuencias significativas en la economía de nuestro país. Por lo tanto, estas medidas tienen que ser evaluadas por expertos muy cuidadosamente por los efectos a corto y largo plazo. ¿Cómo la presión tributaria agresiva impactaría en la inversión y en el consumo? Un aumento significativo de los impuestos, ya sea en el impuesto a la renta o el IGB, puede tener como consecuencia la reducción de la inversión empresarial y en el consumo de los hogares. Las empresas reducirían sus inversiones en contrataciones de personal, afectando así en varios sectores de la economía. Por otro lado, también afectaría a los consumidores reduciendo su gasto en bienes y servicios. El efecto en el mercado de bienes y raíces, el aumento de los impuestos a la propiedad, daría lugar a que los inversionistas en bienes y raíces tengan una carga financiera adicional, haciendo que tengan una disminución en invertir en mejoras de sus propiedades o adquirir nuevas propiedades, desalentando nuevas construcciones de vivienda y dificultando el acceso a la vivienda al consumidor. Mm, eh, en la injerencia en la política monetaria. Esto crearía una incertidumbre en los mercados financieros, ya que la política monetaria es un instrumento valioso para lograr los objetivos de inflación y de crecimiento de un país. Al aplicar una presión tributaria agresiva, estaría ocasionando una inestabilidad económica, disminuyendo la producción y disminuyendo el consumo, provocando a que la inflación se eleve, y lo cual sería muy perjudicial para nuestro país. Aumentaría el riesgo país y así ahuyentaría la inversión privada y la inversión extranjera. En efecto, este efecto en el mercado inmobiliario a corto y largo plazo, la oferta de vivienda podrían disminuir drásticamente debido a la reducción de inversión en el sector inmobiliario y la disminución en los consumidores. Para concluir con la exposición, cabe resaltar que la estabilidad económica de un país depende en gran medida de la efectividad de su política, tanto monetaria como fiscal. Estas políticas deben estar respaldadas por propuestas con procedimientos claros y medibles, lo cual va a contribuir en generar confianza en su aplicación. Es esencial poder comprender la independencia del Banco Central, ya que este es un elemento fundamental. Cualquier tipo de interferencia política en su gestión podría poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Ahora, hablemos de las causas de la inflación descontrolada. Este fenómeno puede ser impulsado tanto por el aumento de demanda como por los choques de oferta. Cuando la demanda de bienes y servicios supera la capacidad de producción de la economía o cuando los eventos como desastres naturales afectan la oferta de los productos, se crea la presión inflacionaria, lo cual este escenario puede conducir a una disminución de la confianza de los inversores y a una mayor volatilidad de los mercados financieros. Cuando se adopta una política fiscal agresiva con bajos niveles de presión tributaria, se puede correr el riesgo de agravar la inflación y generar incertidumbre en los mercados. Esto puede afectar tanto la inversión como el consumo, y lo cual impactaría negativamente en la economía.
Además, la interferencia en la política monetaria y las políticas de control de precios pueden distorsionar los mercados y perjudicar la eficiencia económica. Por ejemplo, en el mercado de bienes raíces, un aumento en los impuestos de la propiedad puede reducir la oferta de viviendas y aumenta los precios, lo cual dificulta el acceso de vivienda. Por otro lado, la manipulación de la política monetaria puede generar burbujas en el mercado inmobiliario a corto plazo, pero a largo plazo podría resultar en una reducción drástica de las ofertas de viviendas. En resumen, antes de implementar cualquier tipo de política, es crucial realizar una evaluación exhaustiva de sus efectos a corto y largo plazo. Y también debemos considerar cómo estas políticas afectarán la estabilidad económica, la inversión y el bienestar general de la población. Gracias.